el tema que traigo le he titulado "No te bajes del barco de la salvación". No te bajes. Una palabra muy hermosa que nos va a ayudar bastante. En lo personal a mí me ha ayudado bastante y me siento fortalecido por el Señor. Hechos capítulo 27. Vamos a leer 10 versículos, pero nos vamos a centrar en uno, en el 31. Entonces dije Hechos capítulo 27, del 22 al 32. Y vamos a meditar en el tema "No te bajes del barco de la salvación". Si lo tienen, nos ponemos de pie y nos vamos a deleitar, hermanos. Yo quiero que usted lo disfrute. La palabra de Dios es como miel que emana del panal. Es una miel real que debemos de sentirla sabrosísima en la boca, aunque a veces un poquito amarga en el vientre, ¿verdad? Porque nos hace reflexionar o nos confronta de alguna manera. De hecho, quiero decirles que a mí me ha confrontado y lo voy a compartir a medida que estemos en esta reflexión. No te bajes del barco de la salvación. Hechos 27, del 22 al 32. ¿Lo tenemos? Leo la palabra de Dios juntamente a ustedes. Esta palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra dice: pero ahora os exhorto a tener ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí te he concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que quedemos en alguna isla, venida la 14ª noche, es decir, al 14º día, a los 14 días, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, esto es obstáculos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, es decir, soltar. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Bendito sea el Señor. Puede sentarse. Bueno, ¿qué les parece la lectura? Resulta que Pablo iba preso a comparecer ante César. Si Pablo no hubiera pedido comparecer ante César, a Pablo lo hubieran matado. Pero él dijo que era ciudadano romano, y como ciudadano romano no podían tocarlo ni matarlo ahí, sino los mismos judíos lo iban a matar. Pero Pablo dijo que él, como ciudadano romano, primero no lo podían tocar,
Y si él pedía comparecer ante César, entonces ni los gobernadores como Félix o como Crespo o como el rey que había en turno ahí en Jerusalén, no podían ni condenarlo ni sacarlo libre. De hecho, el rey Agripa, hay un momento que dijo: no, hombre, este hombre por poco me convence. No, dijo, este no merece que lo maten. Es más, deberíamos de dejarlo ir libre. Pero como ya pidió comparecer ante César, no podemos ni condenarlo ni libertarlo. Entonces lo mandan. Y cuando van en un barco, les encuentran un huracán que se llamaba, ¿quién recuerda cómo se llamaba? Euroclidón. Así se llamaba el huracán. Y ese huracán empezó a mover la nave. Y ellos empezaron a asustarse, a preocuparse, creyeron que iban a morir ahí. Yo digo que Pablo también se asustó, tendría que tener nervios de acero, ¿verdad? No, Pablo también tuvo miedo. Habían 270 personas ahí de la tripulación, entre presos y marinos. Y ellos dijeron: no, hombre, aquí estamos fritos ya. Como que al hermano le agarrara un huracán de esos ahí en medio del Golfo, ¿va? Yo, cipote, viajaba por ahí y veía que unas olas se levantaban y te dejaban arriba, y después el barco se hundía así. Era tremendo, ya me imagino en un huracán. Entonces, no querían ni comer, tenían 14 días sin comer. Ellos decían: en cualquier momento morimos todos aquí. Pero como Pablo era un hombre de oración, claro que sí, ¿verdad? Pablo clamó a Dios y tuvo miedo. Entonces vino el Señor y le mandó un ángel a que le dijera a Pablo: ten ánimo, hombre, porque estás dudando, Pablo. ¿Acaso yo no te he dicho que vas a comparecer ante César? Es decir, ¿no te he dicho yo que vas para Roma? ¿Crees vos que vas a morir aquí? A veces el Señor nos habla de esa manera, ¿verdad? A veces no creemos. ¿Quién no ha tenido una crisis, una preocupación? ¿Quién no se ha sentido deprimido? ¿Quién no se ha sentido desanimado de todo lo que estamos aquí? Yo creo que todos, más de alguna vez. Y ha sido necesario que a través de la palabra o a través de un hermano, Dios nos diga: mira, ¿y por qué estás con miedo? Si vos no te vas a morir el día que te pase cualquier cosa, te vas a morir cuando yo te diga: vení, siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven al reposo. Un día el Señor nos va a llamar. Entonces, el propósito de esta historia es la necesidad de que nosotros aprendamos a permanecer en el lugar donde Dios ha provisto nuestra salvación, nuestra protección y su propósito. Hermano, en la vida pasamos situaciones muy difíciles, yo creo que todos, ¿verdad? Pero un día venimos a los pies de Cristo y el Señor nos tiene en este lugar para bendecirnos. Este lugar viene a ser como ese barco, donde no nos exime de que tengamos algún otro tipo de crisis o problema. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: en este mundo tendréis ¿qué? ¿Quién no ha tenido aflicción? Me voy de la iglesia, antes tenía menos problemas, ahora más problemas. ¿Han oído algunos decir eso? Yo sí. No, yo antes vivía tranquilo y ahora tanto problema. Pero aquí estás en el barco de la salvación, donde el Señor te tiene protegido, guardado, donde te va a decir: ¿y por qué tenés miedo? Y no yo te he llamado con un propósito, te he dado privilegios, te he bendecido. ¿Por qué te vas a ir? Y eso nos mantiene firmes en el barco. No te bajes del barco. No te bajes del barco. Ahora, Pablo encontró las palabras de ánimo. Mire,
El ángel le dijo, mira, no tengas miedo, no tengas miedo, porque vas a comparecer allá en Roma, aquí no vas a morir. Y no solo eso le dijo, mira, te he entregado en mis manos a toda la tripulación. Miren que cuando Dios lo bendice a ustedes, bendice a todos los que están alrededor. La bendición de Dios se expande de una manera que no alcanzamos a entender. Bendice nuestra familia, bendice nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestros vecinos, hermano. Si nosotros permanecemos en el barco, donde el Señor nos tiene protegidos. Y así le dijo, y así les dijo a ellos, miren, no tengan miedo, hombre, tengan miedo. Un ángel ha venido y me ha dicho que ninguno va a morir, aunque la nave va a ser destruida, si va a destruir la nave, pero ninguna vida se va a perder ahí. Tengan miedo. Pero vinieron unos y dijeron, yo no creo. Así hay muchos aleluya que dicen, el Señor me dijo y quizás no les ha dicho nada. No, quizás ese ángel es mentira de Pablo. Y entonces ellos agarraron un esquife. Un esquife es como una lancha pequeña que anda en los barcos, que la bajan amarrado siempre del barco para hacer algún remiendo, alguna reparación. Entonces ellos se bajaron como que iban a ir a amarrar bien las anclas en popa para que el viento no se llevara mucho con mucha velocidad del barco. Entonces ahí andaban como cuando el hermano dice, no, yo ya no voy a ir solo el domingo, y se empieza a alejar. Y como dice un canto, te fuiste alejando poco a poco, cuando menos acordaste, ya solo el recuerdo de que eras aleluya. Ahí estaba. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, les dijo, mire, si ustedes dejan que se vayan esos, todos ustedes van a morir. Me gusta esa palabra, porque no le dijo, todos nosotros vamos a morir, porque ya Dios le había dicho a él, y él sí creyó, pues no vas a morir aquí. Pero si vos dejas ir a esto, todos ustedes van a morir. Tremendo, impactante. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, resulta, mis amados, que hay crisis en nuestra vida, que se comportan como huracán, que nos desaniman, que nos hacen sentir mal, hermano, y que nos hacen pensar, incluso cuando uno tiene problemas, ¿qué es lo primero que piensa? Mejor me voy. Mejor me escapo del problema. No estoy hablando nada más de la iglesia, hablo de las crisis que se nos presentan en la vida, de los problemas. Hay problemas que nos hacen desistir y decir, mejor ya no voy. Y debemos de tener mucho cuidado, porque la voluntad de Dios, en primer lugar, es que nosotros confiemos en Él. Y que en medio de las crisis que se nos van a presentar, el Señor siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, la primera reflexión que podemos sacar acá es que hay tormentas que no se pueden evitar. Pero aún así, Dios recomienda, ¿qué recomienda? No se baje. Hay tormentas en su vida que no se pueden evitar. Hay problemas familiares, hay problemas con el vecino, con la vecina, hay problemas en la escuela, tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas con nuestros nietos. Una madrecita me dice que mi hijo se me está portando muy mal, muy mal. Yo quiero que oren por él. Y yo le dije, sí, vamos a orar, Dios lo va a tocar. Y luego me dijo un día de estos, mi hijo ya se reconcilió con el Señor. Qué bueno, ¿verdad? Había una crisis en su vida. Y dice que le dijo, mamita, me he reconciliado con el Señor. No te preocupes, yo aunque estoy lejos, estoy pendiente de ti. Dios responde. Las crisis pueden venir, no las podemos evitar, pero no debemos de bajarnos del barco de la salvación en que el Señor nos tiene cada uno de nosotros, por muy graves que sean los
problemas. Por ejemplo, Pablo, él no era culpable, pero iba en el barco. El barco iba a naufragar, pero él no tenía la culpa. Pero estaba en medio de la tormenta. ¿Para qué? Para que confiemos más en el Señor. Por eso le digo a él, no temas, hombre. Miren, si Dios le dijo que no temiera, ¿creen ustedes que Pablo no tenía miedo? Vea que tenía miedo. Pablo tenía miedo. Usted tenía un problema, va a sentir miedo y es natural. Es natural. Pero a Pablo le dijo, no temas, hombre, o no te he dicho que vas a ir a comparecer allá. Entonces, Pablo, aunque no era culpable, al ir en ese barco, podía tener miedo. Pero la confianza de saber que tenía que comparecer allá en Roma, le daba la confianza que Dios le había dado de decir, no, aquí no voy a perecer yo. Usted puede tener un problema, pero eso no quiere decir que aquí ya se terminó todo. Dios siempre tiene una salida, hermano. A cualquier problema. Su problema puede ser económico para algunos. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Dios se va a encargar de eso. Dios se va a encargar, amados hermanos, porque Él tiene control de todo. Las tormentas que llegan en la vida pueden llegar incluso como aún cuando caminamos con Dios. Porque usted puede pensar, si yo hago la voluntad de Dios, si yo me porto bien, sí, ¿por qué este problema? Ese es nuestro principal problema. Porque siempre preguntamos, Señor, ¿y por qué a mí? Cuando debemos de decir, ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda de eso? Debemos de aprender a confiar en Dios, amados hermanos. No debemos de desesperarnos en medio de las tormentas. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios, porque Él sigue teniendo el control. Esto va a aumentar nuestra fe y siempre nos vamos a preguntar, ya no vamos a preguntar por qué, sino para qué. Señor, ¿para qué estoy pasando por él? Y eso nos ayuda, nos llena de confianza. Hablaba yo de desánimo. Mire, fíjense que hemos tenido alrededor de 25, 30, hasta 40 niños los días sábados. Y ayer solo llegaron 9. ¿Cómo creen que me sentí yo? Desanimado. Y el hermano Donay sacrificando aquí también, la otra hermana y la otra. Me bajo del barco, ya no vengo aquí. ¿Qué creen que me diría el Señor? Tenga miedo, hombre. Adonai no te dé tan nivel. Sigamos adelante. Porque si estamos haciendo la voluntad de Dios, ahí van a haber frutos. Ahí van a haber frutos. Bendito sea el Señor. Entonces, confiemos en el Señor. Número 2, que la voz de Dios sea la que nos guíe en nuestras decisiones. No hay que bajar. Que la voz de Dios nos guíe en nuestras decisiones. La voz de Satanás, ya no vayas a la nueva, a Donay. Hombre, mejor y a ver si conseguir mariscos allá en Hawái, Playas Negras, Torola. Pero si nos dejamos guiar por el Señor nos dice, ahí hay necesidades. Ahí se necesita llevar la palabra. No podemos dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Una niña me dijo, no, yo ya no quiero seguir porque no me toman en cuenta. Dios quiere enseñarte algo, hija, tienes que seguir. No te des por eso. Me están ignorando. Dios no te ignora. Ante la mirada de Cristo, Él está pendiente de ti. Entonces, debemos de oír la voz de Dios. La voz de Dios, como aquel ángel que le dijo a Pablo, ninguna vida se va a perder. Ninguna vida. Pablo oyó la voz de Dios. Ahora, ¿cuál fue la voz que oyeron esos marinos que se querían pegar la guinda? Dice que tiraron la sonda y medía 20 brazas. 20 dice, ¿verdad? 20 brazas. Y después la volvieron a tirar. ¿Y cuánto medía? 15. La lógica, ¿qué dice? La lógica dice, hay tierra cerca.
De una profundidad de 20 brazas, ahora vamos por 15. Si la tiramos después van a ser 10. Estamos cerca. Antes que se desmorone este barco, vámonos. Disimulemos, tomemos un pretexto que vamos a arreglar allá la proa. Pero lo que vamos a hacer es ir. Porque ellos oyeron la voz de la lógica. La voz de la lógica ante un problema es mejor, mejor que digan aquí corrió y no que aquí. Esa es lógica. Pero cuando Dios te dice, aquí tenés que permanecer. Cuando Dios te dice, estar quietos y confiar que yo soy Dios. Estar quieto, porque ante los problemas lo que queremos hacer es salir corriendo. Pero el Señor nos dice, take it easy, tranquilo, estar quieto y confiar que yo soy Dios. Bendito sea el Señor. En medio del caos, en medio de los problemas, debemos de escuchar la voz de Dios. Es cuando más debemos orar en vez de salir corriendo. Porque lo que hacemos es salir corriendo, no orar para que sea Dios quien dirija nuestros pasos. Tenemos problemas familiares. ¿Qué es lo que pensamos? Mejor me voy. Mejor me voy. Echo esto a un lado y hago una nueva vida. ¿Le va a ir bien o le va a ir mal? Le va a ir mal, hermano. Le va a ir mal. Porque el Señor lo está moldeando ahí. El Señor está tratando con él ahí. Y si él se sube al esquife con la mentirita de querer ir a reparar ahí para salir huyendo, no solamente va a perecer él, sino que van a perecer los que están en el barco. Es un llamado también a la unidad, hermano. Problemas familiares siempre van a haber. Bueno fuera decir, no, aquí todos los hogares, ninguno tiene problema. Pero eso es mentira. Tal vez algún hogarcito por ahí diga, nosotros estamos libres. Pero de que hay problemas, hay problemas. Pero ¿qué voz debemos escuchar? Oír la voz de Dios. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios? Orando, hermano. Siendo hombres y mujeres de oración. Y dejarnos ir por la dirección que Dios nos da a nuestro sentir y no por lo que nuestros ojos ven. A veces nosotros damos un mal ejemplo, un mal consejo. Decimos, mira, fíjate bien en quién vas a poner tu corazón. Mira bien. Y es mejor cerrar los ojos y orar. Para que Dios te hable y te diga que eso que vos ves, que te va a ir bien, te puede ir mal. Porque la lógica humana o la vista humana puede equivocarse. No, hombre, si cuando uno anda de picaflor, ¿verdad? Presenta solo las cosas bonitas. Lo demás se descubre al final, ¿verdad? Cuando ya está casada. Cuando ya está casada. Ahí es donde empiezan a salir los gritos, las incomprensiones, las discusiones. Nunca me imaginé yo que este hombre tan chiquitito iba a ser tan bravo, dicen alguien por ahí. Entonces, no nos debemos de dejar ir por la vista. Bonito, este es un santo varón. Habrá que ver, ¿verdad? Cerrar los ojos, orarle al Señor y que el Señor te revele y que te lo muestre. Y quizás dirás, no me voy a dejar ir a la primera. Bendito sea el Señor. Entonces, no hay que bajarnos en medio del caos. Número 3. No abandones el lugar donde Dios te ha puesto. No abandones el lugar donde Dios te ha puesto. No te bajes. Si tu corazoncito te dijo, Gabriel es la ayuda idónea que yo te doy. Hasta el final, ¿verdad? Matrimonio guiado por la dirección de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Entonces, no abandones el lugar donde Dios te ha puesto. ¿Será que no tuvo algún tipo de problemas, mi hermanita? Claro que sí. Pero ya que lo superaron por la gracia y misericordia de Dios y porque confiaron en Dios. Y en vez de abrir los ojos, ella lo cerraba y oraba al Señor. Y ahí
se ven esos hogares que son envidiables y admirables, porque no se bajaron del barco a la primera. Habrían habido algún tipo de discusiones, sí, pero, vamos, ¿verdad? Pero cuando confiamos en el Señor, no abandonamos el barco. No abandones el lugar donde Dios te tiene, hermana, hermano, aunque a veces has sentido el deseo de salir con él, de decir, no, yo dejo esto y yo me voy. No, si Dios te tiene en ese lugar, es con un propósito. Entonces, no dejemos, no abandonemos el barco, no abandonemos el lugar donde Dios nos ha puesto. Mira el versículo 31 que dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvar. Hay personas que disuelven sus matrimonios a la primera y no se dan cuenta que marcamos lo que dejamos. Hijos que quedan dañados, que quedan con frustraciones y con traumas en su mente, difíciles de superar. Eso es como caminar cuesta arriba. Entonces mejor no bajar, mejor luchar por lo que Dios nos ha dado. Crisis, enfermedades pueden venir a nuestra vida. Dios quiere forjarnos, formarnos, disciplinarnos, hacernos conforme a su imagen. Y vamos a ser moldeados en medio de ¿qué? De la prueba. Me encanta una predicación de mi hermano Héctor que nos dice: en una escuela, en una institución educativa, para probar a los alumnos si merecen pasar al grado superior, ¿qué les ponen? Examen. Los exámenes son las pruebas. Y si queda ponchado en la prueba, queda aplazado, ¿verdad? Así es en la vida. En la vida tendremos aflicciones que son como pruebas, que son como examen. Si los pasamos bajo la dirección de Dios, vamos a escalar peldaños. Y vamos a hacer rema aquel canto, ¿verdad? Vamos escalando peldaños. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Así que no nos bajemos. Todos los que iban en ese naufragio estaban en el barco porque Dios los puso ahí, ¿sí o no? Estaban bajo la voluntad de Dios. Pero si ellos se bajaban del barco, se apartaban de la voluntad de Dios. Si usted está pasando por un problema familiar, pero usted está en el barco, pues es la voluntad de Dios. Algo quiere enseñarle a usted. No abandone el barco de su familia. No abandone su matrimonio. No abandone su trabajo. En el trabajo siempre van a haber problemas, crisis. Y muchas personas lo que hacen, mejor renuncio y me voy. Y de repente van de trabajo en trabajo. Porque buscan escapar a la voluntad de Dios, que lo que quiere es forjarlo a entrar a ese lugar. Quiero contarles algo de una persona que ustedes saben que los profesionales para graduarse ya en el último año hacen unas horas sociales, en la universidad también. Entonces este joven se iba a graduar de licenciado, pero requería de que él fuera a dar unas clases a una institución educativa. Y a todas las instituciones que fue, le negaban la oportunidad de que hiciera sus horas sociales. Pero había una donde le dijeron que sí. Y él dijo: ahí yo no voy. ¿Por qué? Porque ahí me maltrataron a mis hijos. Ahí se portaron mal con mis hijos. Y solo esa puerta está bien. ¿Qué hago? ¿Han oído ustedes a través de la palabra de que las puertas que Dios cierra nadie las puede abrir? Si Él sigue buscando puertas, ¿cree que va a abrir alguna de esas otras? Porque Dios quiere que entre ¿por cuál? Por la que está abierta. Dios quiere que entre por la que está abierta. ¿Por qué? Porque ahí Él va a ser sanado su corazoncito de eso que siente ahora.
maltrataron. ¿A quién le gusta que maltraten a sus hijos? A nadie. Ni a mí. Pero muchas veces va a darse esa oportunidad, ¿para qué? Para que aprendamos, para que nos moldeemos, para que no nos apartemos de la voluntad de Dios, hermano. No les he contado yo de una vez. Yo he tenido la capacidad de aguantar que se me diga lo que sea. Casi podría decir que, o vanagloriarme, se me permite un grado de locura, decía Pablo, ¿verdad? Que me pueden decir cualquier cosa y no tan fácil me van a descontrolar. Ay, decía yo. Pero si tocaran a mi mamita, ahí quién sabe. Otra cosa que decía, si me tocaran a uno de mis hijos, ay Señor, este chiquitín se convierte en un león. Eso decía yo. Y un día sucedió. Me trataron a uno de mis hijos. En ese tiempo yo andaba en una moto y salgo de esas personas a hacer a saber qué locura, porque había tocado a mi niño Raúl. Fui, y en el camino un hermano me habló: hermano Raulito, venga. La voz de Dios. Nunca me había hablado de hermano. De hecho, ayer me acordé porque venía yo y lo vi que estaba allá afuera de su negocio. Y dije: ven, hermano, y me volvió a ver. Y dije: a ver, hermano Raulito. Y me llamó, hermano. Venga, que quiero platicar con usted. Y platicamos. ¿Eh? ¿Y qué cree que pasó con ese furor de locura que llevaba? Bajo de nivel. Y entonces dije yo: es locura. Me regresé. Gracias, Señor, he aprendido que lo que estás haciendo es enseñándome a tener dominio propio, a tener control. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos cuando estamos en un problema, hermano. Y van a haber más problemas. Usted, si ahorita no los tiene, los va a tener. Porque tiene que ser probado como el oro. Pero lo que quiere el Señor es enseñarnos a que no nos bajemos de la salvación que por gracia el Señor nos ha dado. No nos bajemos de la barca. Bendito sea el Señor. Puede ser el matrimonio. No esté pensando en separarse de ese enojón, ¿verdad? No. Puede ser en la iglesia, hermano. A mí, de repente, no me voltearon a ver, no me contestaron el saludo. ¿Cuántas cosas? No debe de movernos eso. O en el ministerio, pues, no me valoran, no me toman en cuenta, me ignoran. No, Dios quiere enseñarnos algo ahí. En los privilegios no me dan privilegios. Algo quiere Dios, preguntemos. Señor, cerremos los ojitos y preguntemos: Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de él? Puede ser cualquiera que sea el problema. Si eso nos aleja del lugar donde Dios nos tiene, nos aleja de su protección. Entonces, no nos bajemos, no evadamos, no hay que evadir los problemas. Porque aún en medio de las tormentas, Dios te va a decir, me va a decir: no temas. No temas, o no te he dicho que vas a estar conmigo en ese lugar eterno. Claro que sí, esa es la esperanza de todo creyente, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Número 4, podemos aprender acá que la obediencia colectiva trae salvación. Lo que les decía, la obediencia colectiva, si esos se van, todos van a morir. Pero si son obedientes, todos van a salir con vida de aquí. Y así salieron esos. Ya eso lo vemos en el versículo 31, 32 hasta el 44. Por escuchar la voz de Pablo, todos se salvaron. Porque se necesitaba unidad, fe, obediencia a la palabra de Dios. En su vecindario no todos son creyentes, ¿sí o no? Pero Dios lo tiene ahí, a usted, hermana Carmencita, como me tiene a mí allá en el centro abajo, para que nosotros hablemos como Pablo, para que todos se salven. Estamos anunciando el Evangelio de Cristo en nuestro lugar, en nuestra casa, o no le hablamos al vecino. Pablo les dijo: miren, si dejan que esos se vayan, todos ustedes van a morir. Él no.
porque él sí creía que Dios lo iba a sacar con vida de Dios. Entonces, la obediencia colectiva de todos, si todos se quedaban ahí, todos iban a ser bendecidos. Dios quiere salvar todas las familias, hermano. Pero ¿qué se necesita? Que Pablo hable, que usted hable, que yo hable, que nosotros hablemos del Señor. Dios quiere eso, amados hermanos, que toda la familia se salve, que todas las congregaciones sean floridas, sean jardines, que las comunidades, nuestras comunidades, sean bendecidas, hermanos. Y son los beneficios de permanecer en unidad. Miren, esa comunidad a la que estamos yendo, y creo que es la voluntad de Dios, en un tiempo, no cualquiera estaba ahí, habían llegado a un grado de desobediencia a sus padres, que les tocó aquella sentencia que los que desobedecen a sus padres no van a tener la cura de Dios. Entonces muchos jóvenes murieron. Pero hoy ha sido la voluntad de Dios que hay una paz, que nos da la oportunidad de ¿qué? De llevar la voz de Dios y la palabra de Dios para que estos niños no pasen por lo mismo que pasaron sus padres. Entonces, es la voluntad de Dios seguir yendo ahí. Sí. Hay desánimo, sí, pero sea el Señor hablando en nuestras vidas a través de la oración para que nos mantengamos firmes en hacer la voluntad de Dios, hermano, aunque haya dificultades. Bendito sea el Señor. Sí. Concluimos. No busquemos los botes salvavidas. El esquife era como un bote salvavidas. No busquemos la salida, pues. No busquemos huir, pues. No nos corramos, hermanos, hermanas. No nos corramos de los problemas. No nos corramos de las crisis o tormentas que puedan venir a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro trabajo e incluso a nuestra iglesia. No nos corramos. Eso es lo que yo puedo concluir de esto, de esta historia real, porque está escrita y si está escrita en la palabra de Dios, es para que nos alumbre a nosotros. No nos corramos. Escapar del proceso, amados hermanos, es peligroso porque es apartarnos de la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. No abandonemos el lugar donde Dios nos está procesando, porque Él tiene grandes propósitos en tu vida como los tiene en la mía. Entonces, no nos apartemos del propósito de Dios. Eso es lo que puedo concluir de esta historia tan bonita, amados hermanos, que Pablo le tocó vivir y que cada uno de nosotros la ha vivido en diferentes situaciones, trabajo, familia, donde quiera que sea. Dios lo que nos dice es: no huyamos, no abandonemos el barco, permanezcamos firmes y pidamos la guía del Señor en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.